Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero que estén teniendo un excelente día. Gran semana número 7 de la NFL. Ya estamos llegando a la mitad de la temporada de Fantasy. Es muy triste, pero ya nos alegramos porque estamos acercándonos a playoffs. Ya cada vez más nos va a estar llegando a las semanas donde hay partidos especiales. Cuando empezamos con los partidos en Thanksgiving. Yo sé que todavía falta, pero déjenme emocionarme un poco. Ya la preparación igual para los playoffs. Vamos a empezar con los episodios hablando de los mejores calendarios para llegar a los playoffs. Para los playoffs y también para las semanas de campeonato. Porque si tú tienes un récord ganador, ya hay que empezar a pensar en la fiesta grande. Vaya semana que tuvimos en la NFL y vamos a hacer un recap antes de empezar con los waivers, los jugadores que tienes que ir a buscar, que me atrevería a decir que si ya has jugado Fantasy, cada vez mientras más avanzan las semanas, es más complicado conseguir un jugador de waiver que sea confiable. Ya no estamos en la semana 1, 2 o 3 que podrías ir a conseguir un Jordan Mason, o que a lo mejor la semana pasada podrías ir a conseguir un Josh Downs, que si sigue disponible Josh Downs, por favor consigan a Josh Downs, pero ha habido lesiones y nos podemos agarrar de estos jugadores que están regresando de semanas de bye, jugadores que son los backups que están haciendo las cosas bien o jugadores que te van a dar una muy buena posibilidad en la zona de flex. No jugadores explosivos que te van a dar números de un corredor número 1, un wide receiver número 1 o 2 o 3, pero a lo mejor sí de un flex confiable porque es a lo mejor lo que tú necesitas. Y yo sé que hay alguien en tu liga que está perdiendo al menos por 1, 2, 3 puntos. Y un buen flex haría la gran diferencia. Y hay unos cuantos que están disponibles esta semanita. Antes de empezar con los waivers, vamos a hablar de las noticias más importantes de la semana. Noticia número 1, conmociones. Tuvimos conmociones, qué lástima. Vamos a los New Orleans Saints porque Chris Olave sufre una conmoción en el partido del domingo, en la derrota catastrófica que Tampa Bay les clavó más de 50 puntos. Espero que hayan tenido a Chris Godwin. Chris Godwin de verdad es de los mejores jugadores. El primer episodio de waivers les dije que fueran por Chris Godwin. Le está reventando. Me encanta. ¿Y qué me dicen de Baker Mayfield? Está haciendo una locura. Va a terminar siendo uno de los 5 mejores quarterbacks en fantasy. Si de alguna manera sigue disponible, también agarran a Baker Mayfield. Pero regresando un poco a los Saints, Chris Olave sufre una conmoción, no regresa al partido del domingo en contra de los Buccaneers. Vaya golpe que sufrió, la jugada terminó siendo en un pick six, regresó el balón Anthony Winfield. Primer partido que vimos Spencer Rattler, que a ver, en fantasy no lo hizo mal, 18-19 puntos fantasy. Hay que estar observando lo que hace Spencer Rattler y bueno, Chris Olave estará con valoraciones diarias. Veremos si es que puede llegar a jugar en la semana número 7. Ya hemos visto que jugadores no pueden llegar a alcanzarlo y bueno, se complica un poco con Chris Olave porque juega el jueves en contra de los Broncos. Entonces si tienes a Chris Olave tienes que ir a buscar a un buen jugador de respaldo. Mucho con Rashid Shaheed, sería un jugador que podría llegar a ser relevante, o Tyson Hill por ejemplo. Y bueno, Alvin Kamara, que les digo va a ser una locura esta semana en contra de los Broncos. Otra conmoción de los Arizona Cardinals, Marvin Harrison. Si ya estamos lidiando con la conmoción de Malik Nabers, que se ha perdido ya 2 semanas consecutivas, que eso como me duele, y esperaba que Malik Nabers la siguiera reventando y que fuera los mejores wide receivers para esta temporada y que fuera a competir por el premio del novato ofensivo del año. Va a ser cada vez más complejo si sigue perdiendo semanas, pero cuando vuelva a reventar. Marvin Harrison se pierde, lo evalúan justamente en el partido del domingo en contra de los Packers de una conmoción y no puede volver a regresar por esta misma conmoción. ¿Quién toma la relevancia justamente en los targets cuando sale Marvin Harrison? Se ve a venir Trey McBride, que Trey McBride venía regresando también de una conmoción. Y pues obviamente adivinen qué jugador wide receiver de los Arizona Cardinals estará en la zona de waivers. Mucho ojo porque podría ser que no llegue a jugar Marvin Harrison en el partido de esta semana. Hay que estar valorando los entrenamientos diarios, pero si seguimos la misma tendencia de los otros jugadores de esta semana y bueno, de las últimas temporadas, porque la NFL se ha puesto más severa para dejar que sus jugadores pasen los pasos de protocolo de conmoción, es muy probable que Marvin Harrison se pierda un poco de tiempo.
Una noticia que no es tan noticia, pero me gustaría me alegra que haya sucedido esta semana, porque había un corredor que le estábamos diciendo todo el tiempo de consíganlo en trades, porque la va a reventar. Tenía de los calendarios más complicados para los corredores al inicio de la temporada, pero ahora ya es el quinto calendario más sencillo para corredores por el resto de la temporada y es el cuarto calendario más sencillo para corredores en las próximas 4 semanas. Y Villan Robinson, gracias a Dios, lo hizo bastante bien. El mejor juego que nos ha dado como un pro. Tocó el balón por tierra 15 veces para 95 yardas y un par de touchdowns. Fue increíble. Cachó 3 recepciones de 4 targets para 10 yardas aéreas en la victoria de 38 puntos en contra de 20 de los de Atlanta en contra de los Carolina Panthers. Me encanta. Qué bueno. Ojalá hayan conseguido a Villan Robinson y hayan confiado en lo que les decíamos para ir por él. Y ya a partir de ahora va a ser imposible conseguirlo porque su precio ya está abismal de Villan Robinson. Y a pesar de eso, vamos a hablar de un corredor ahí en zona de waivers que es bastante atractivo de los Atlanta Falcons. Otra lesión. Hablemos de la aplastante derrota de los Dallas Cowboys en contra de los Detroit Lions. La peor derrota que han tenido de locales desde 1980 y no sé cuántos. Qué fuerte la derrota que tuvieron los Dallas Cowboys. Pero Aidan Hutchinson tiene una lesión, sufre una fractura de la tibia. Si no han visto el video, vayan a verlo. Es bastante catastrófica la lesión que llegó a tener. Solo golpeándose en contra de la pierna de otro jugador, se reventó la tibia y bueno, ya se sometió a cirugía. Claramente queda descartado por el resto de la temporada y esperemos que no le llegue a afectar por temporadas futuras. No debería. Esta lesión, como no te involucra mucho ligamentos y es meramente de la tibia en la zona medial, la reventó, se ponen placas, se ponen tornillos y con esto debería estar bien Aidan Hutchinson y esperemos que no le repercuta por el resto de su carrera. Y última noticia importante para Fantasy: Travis Etienne sufre una lesión en el hamstring en el partido de esta semana y Doug Peterson ya salió a decir que justamente Travis Etienne estará con valoraciones diarias, así que podría ser, hay la posibilidad que Travis Etienne no juegue en el partido de la semana número 7, así que mucho ojo. Vamos a hablar justamente de los jugadores que podrán ser relevantes en los waivers de los Jaguars. Y así como lo acabo de decir, ¿qué les parece? Bueno, antes de irme por ahí, vamos a hablar de unos quarterbacks porque nos hemos estado saltando a unos cuantos. Les hemos dicho muchas veces que quarterbacks debes de ir por los streamers. Al final de los episodios siempre les digo unos streamers, pero bueno, hablemos de un par de quarterbacks que yo iría a buscar. Estuvimos viendo cuáles son los quarterbacks que están bastante disponibles en la mayoría de las ligas. Y bueno, Jared Goff de los Detroit Lions es un quarterback que está bastante disponible. No ha sido un quarterback que ha sido sumamente relevante en fantasy. Está siendo el quarterback número 15 hasta ahora en la temporada, pero ha promediado o nos ha dado al menos unos 17 puntos fantasy en las últimas 5 semanas. Y eso puede ser lo suficiente para llegarte a sostener a tu equipo y que no tengas ningún problema a futuro. Otro quarterback que lo llegó a hacer bastante bien, que está mucho más disponible en casi el 70-80% de las ligas de fantasy, Trevor Lawrence. Hablando de los Jacksonville Jaguars, justamente Trevor Lawrence ha tenido problemas en las últimas semanas, tuvo problemas en contra de los Chicago Bears, Chicago haciendo las cosas bastante bien con Caleb Williams, pero a pesar de tener la derrota y ser apabullados por Caleb Williams, Lawrence tuvo una buena semana porque tuvo 234 yardas por aire y tuvo 2 touchdowns, ha estado promediando 22.2 puntos fantasy por juego en las últimas 2 semanas, lo cual es bastante bueno. Tiene 2 armas importantes con Christian Kirk y con Brian Thomas, que Brian Thomas le está reventando también. Bueno, esta semana no fue de ellos, esta semana fue con el regreso de Evan Engram. Tenía que ser Evan Engram y fue bastante relevante esta semana. Y bueno, también tienes a Gabriel Davis, tiene las armas alrededor. Y bueno, ya con Evan Engram tiene un poquito más de variabilidad. Y Trevor Lawrence podría llegar a ser relevante. Hay gente que lo puede llegar a soltar. No estoy diciendo que va a ser un quarterback que la va a reventar por el resto de la temporada, pero ya promedió en los últimos 2 partidos 22 puntos fantasy. Esta semana regresó Evan Engram. Entonces, por las siguientes semanas, yo creo que podría llegar a tener al menos 20 puntos fantasy en una que otra semana. Un piso de 18 puntos fantasy. No lo veo tan descabellado. Otro quarterback que tienen que ir a buscar, que ya estuve hablando la semana pasada, que todavía no va a regresar, Tua Tagovailoa. Se espera que ya esté próxima su retorno a los emparrillados. No va a ser en la semana 7 y ya sale a decir McDaniels que no, que sí esperan que regrese Tua Tagovailoa, pero no va a ser en la semana 7. No nos dijeron que va a ser en la 8, pero lo que sí nos dijeron es que no es en la 7. Puede ser en la 8, en la 9, en la 10, no lo sé. Pero en el momento en que Tua Tagovailoa regrese al campo de los Miami Dolphins, ese equipo se va para arriba. Así que seguimos en una semana en la que hay que conseguir a los jugadores de los Dolphins, hay que conseguir a Tyreek Hill, hay que conseguir a Devon Achane.
Porque con Tua Tagovailoa los controles son sumamente relevantes. Y bueno, también si necesitas un quarterback, ¿por qué no conseguir a Tua Tagovailoa, que al inicio de la temporada no le estaba haciendo tan mal? Otro quarterback que debutó como inicial en esta semana fue nuestro queridísimo Drake May. Y la verdad lo hizo también bastante bien. Puedes llegar a considerarlo, bueno, a ver, ¿por qué fue relevante? Porque nos dio yardas por aire, completó 19 pases de 30 intentos, 235 yardas y ojo con este dato, 3 touchdowns. Parece ser que la ofensiva de los Patriots va a estar carburando mucho mejor con Drake May, le está dando un poquito más de vida y además corrió en 5 ocasiones para 38 yardas. Entonces, bueno, con eso le valió para estar entre los 10 mejores quarterbacks de la semana. Entonces, Drake May, a pesar de no tener un equipo muy consistente alrededor de él, lo hizo muy bien. Y ojo, seguramente, bueno, estoy seguro que Drake May está disponible en más del 95% de las ligas de fantasy. Solamente lo tienen los fanáticos de los Patriots y puedes ir a agarrarlo. Y yo creo que podría llegar a ser relevante, no explosivo, pero van en contra de los Jaguars en esta semana número 7 y podría irle bastante bien si es que tienes la necesidad. Y bueno, recordemos que Caleb Williams clavó 29.6 puntos fantasy esta semana en contra de los Jaguars. Y bueno, Drake May, no estoy diciendo que llegue a alcanzar unos 29 puntos fantasy, va a ir riesgo. Claro que sí, pero podría irle bien. Ahora sí vamos a hablar de los corredores, ¿qué les parece? Y después estaremos hablando de los streamers de quarterbacks que también son relevantes para esta semana. Vamos a hablar de los corredores y bueno, ya dije una noticia de los Jacksonville Jaguars, ya dije el quarterback de los Jacksonville Jaguars. ¿Qué les parece si decimos un corredor de los Jacksonville Jaguars? ¿Quién es el corredor que yo estaría priorizando esta semana? Pues el que metió más puntos en la semana número 6, el que lideró el ataque terrestre de los Jaguars fue D'Ernest Johnson. Pero yo te recomiendo que vayas por D'Ernest Johnson. No, yo te recomiendo que vayas otra vez, como múltiples semanas pasadas, por Tank Bigsby, porque Tank Bigsby es el corredor número 1 de este equipo cuando no está Travis Etienne. Sí, me preguntarás o me dirás, esta semana no estuvo Travis Etienne. El que fue relevante, más bien, no, esta semana se lastima Travis Etienne. El que fue relevante no fue Tank Bigsby y fue D'Ernest Johnson. Pero déjame decirte algo. Los Jaguars estuvieron con un marcador desfavorable. Los Jaguars tenían que empezar a meter puntos. ¿Qué fue el esquema que estuvimos viendo con los Jacksonville Jaguars? Un esquema aéreo. ¿Quién es el principal corredor aéreo cuando no está Travis Etienne? Porque es Travis Etienne. Pues no es Tank Bigsby. Es D'Ernest Johnson. D'Ernest Johnson estuvo viendo 35 repeticiones, mientras Tank Bigsby estuvo viendo 17 repeticiones desde la salida de Travis Etienne. Obviamente, cuando tienes un score desfavorable, hay que ir por aire. Y el corredor aéreo, ¿quién es? D'Ernest Johnson. Se espera que por el resto de los partidos sea un score desfavorable para los Jaguars. Podría serlo, pero esta semana ya les dije, vas en contra de los Patriots y no lo creo. Entonces yo iría por Tank Bigsby porque en una situación real, una situación que yo considero que sea más constante de los Jaguars, va a ser Tank Bigsby el hombre. Y si esta semana no juega Travis Etienne, definitivamente yo meto a Tank Bigsby. Y bueno, si quieres saber qué pienso en Tank Bigsby, he estado hablando de él en las últimas 3 semanas de waivers. Puedes ver cualquier episodio de ellos y te digo un poco más de estadísticas de Tank Bigsby comparándolo con Travis Etienne. Ya en porcentaje de yardas por acarreo, etcétera, y oportunidades. Y zona roja, que en zona roja fue bastante relevante en la semana número 5, pero eso velo en el episodio de waivers de la semana número 6. Otro corredor que hay que ir a revisar. Múltiples veces les he hablado de él. Todavía no ha dado una semana explosiva, pero ya les he dicho, si hay un jugador que se suele lastimar en todas las temporadas es Aaron Jones y tienes que ir a buscar o revisar si está disponible Ty Chandler. Si tienes a Aaron Jones, tienes que ir por Ty Chandler y si no, o estás en una liga muy profunda, hay gente que lo llegó a soltar en la última semana, entonces yo sí me daré una vuelta para ver si está Ty Chandler. Igual vayan a ver episodios pasados de waivers para que les cuente todas las estadísticas de Ty Chandler. Episodio 1, episodio 2, ahí hablé bastante de las estadísticas que nos daba la temporada pasada Ty Chandler, un corredor bastante eficiente, estaba promediando más de 5 yardas por acarreo. Bastante bien lo puede llegar a hacer sin Aaron Jones en el equipo porque estaba lidiando con una lesión justamente en el último partido que jugaron los Minnesota Vikings. Vamos a hablar de corredores que van a estar más disponibles. Corredores que la gente soltó. Y que no voy a empezar a hablar de jugadores que estén disponibles únicamente en 10-20% de las ligas porque aquí no es eso. Porque yo sé que ustedes están en ligas bastante competitivas y están buscando corredores que estén en verdad disponibles. A quien yo le echaré un ojo. Un corredor ya les dije que no va a ser un corredor uno explosivo, pero sí puede ser un flex bastante confiable. Jaylen Warren de los Pittsburgh Steelers regresa justamente de su lesión en la semana número 6. Recordemos que se pierde la semana 4 y la semana número 5. Regresa en contra de las Vegas Raiders en la semana número 27. ¿Qué pasa en esta semana número 27? Pues Jaylen Warren tiene 6 acarreos para únicamente 7 yardas y tiene 3 targets para 3 recepciones.
Misma situación que les acabo de comentar del lado de los Jaguars. ¿Qué pasó del lado de los Pittsburgh Steelers? Pues que estaban ganando en contra de los Raiders y no había ninguna necesidad de meterle candela con Jaylen Warren. Tenían una sólida y una cómoda ventaja y pues bueno, Jaylen Warren no vio una carga de trabajo como la que estábamos esperando. Pero a pesar, a ver, entendamos esto, a pesar que los Steelers estaban ganando de una forma bastante cómoda, Warren tuvo 9 toques a balón y eso no se puede descartar por completo. Si se llega a lastimar a Najee Harris, definitivamente es un corredor 1 bajo. Si no se lastima a Najee Harris, podría llegar a tener toques de balón bastante relevantes y bueno, esta semana va a ser complicada porque vas a encontrar los Jets, pero después vas a encontrar los Giants que son media tabla en contra de los corredores. Ya les dije, ligas profundas, estás buscando un corredor que pueda llegar a ser confiable en la zona de flex normal o un poco flex bajo. Yo creo que Jaylen Warren podría llegar a ser una muy buena opción. Pero a lo mejor no tan confiable como la siguiente. Vamos a hablar de los Atlanta Falcons y de Tyler Allgeier. Yo creo que al día de hoy es el handcuff más confiable. Obviamente, si no metiendo a David Montgomery con Jahmyr Gibbs, no metiendo a otros corredores de otros equipos que ahorita, si nos vamos a lo mejor a los Commanders o si nos vamos un poquito a los Chargers. El confiable ahora, y que lo hizo bastante bien en la última semana, que sí fue en contra de los Panthers, fue Tyler Allgeier. Un handcuff bastante confiable, un handcuff que puedes iniciar, a pesar que Villan Robinson esté entero, puedes iniciarlo y esta semana lo hizo muy bien. Ya lo dije, Carolina es la peor defensiva en contra de los corredores y se esperaba que le fuera muy bien a Villan Robinson y a Tyler Allgeier. Y bueno, esta semana Tyler Allgeier abusó, nos ha dado el mejor partido de la temporada con 18 acarreos para 105 yardas, un touchdown por tierra y además una recepción en un target para 3 yardas aéreas y bueno, el touchdown por tierra que ya les acabo de comentar lo hizo bastante bien, no creo que lo vuelva a repetir. El calendario, ya les dije, es sumamente favorable para los corredores de los Atlanta Falcons. Se volverá a dar un escenario en donde Tyler Allgeier pueda llegar a darnos más de 15 puntos, por supuesto. Eso lo coloca en la zona de flex bastante confiable. Si me preguntas Jaylen Warren o Tyler Allgeier, yo iría por Tyler Allgeier por esquema de calendario. Ya les dije, Jaylen Warren se enfrenta en contra de la quinta mejor defensiva en contra de los corredores, que son los Jets, en esta semana número 7, a diferencia de Tyler Allgeier, que se enfrenta en contra de los Seattle Seahawks, que son media tabla en contra de los corredores, y en la semana número 8, Tampa Bay, la 10ª peor defensiva onceava peor defensiva en contra de los corredores. Así que yo sí iría a considerar a Tyler Allgeier bastante y lo puedes iniciar sin ningún miedo, a pesar que esté Villan Robinson completo. Creo que Villan Robinson se vaya a romper. Espero que no, pero de verdad no lo espero. Es un jugador bastante joven, bastante atlético y no creo que se vaya a romper. De verdad no lo creo. Hay jugadores que tienen más riesgo. Así que pensar en un escenario en donde Tyler Allgeier pueda llegar a ser el corredor número 1, se lastima Villan Robinson, por supuesto, está ahí, pero hay poca probabilidad que se llegue a romper, siendo sinceros. Otro corredor que vale la pena que revises. Lo estuvimos cantando de la semana pasada. Fue mi jugador de waivers favoritos justamente de la semana número 6 de los New York Giants. Tyrone Tracy, bastante sólido corredor. No jugó Devin Singletary. Segunda semana consecutiva que se pierde el partido de Devin Singletary. Y Tyrone Tracy la reventó. 17 acarreos para 50 yardas por tierra, un touchdown por tierra y además 6 targets para 6 recepciones y 57 yardas por aire. Un promedio de yardas por acarreo bastante bajo con 2.9, pero bueno, ¿qué es lo que quieres? Puntos fantasy. ¿Y cuántos dio? 22.7. Nos llegó, pues recordemos un poco de por qué fue el favorito justamente en los waivers de la semana número 6, porque en la semana número 5 en contra de Seattle, 18 acarreos para 129 yardas, una recepción en 2 targets y una yarda por aire, no fue tan relevante, pero recordemos que ahí estuvo promedio de yardas por acarreo es de 7.2. Si promediamos sus yardas por acarreo de la semana 5 y la semana 6, estamos hablando cerca de 5 yardas por acarreo. Eso es fenomenal en cualquier corredor. Podría ser que regrese Devin Singletary, por supuesto, pero ya lo dije en el partido de la semana pasada. Yo creo que hay pocos corredores que... A ver, Devin Singletary no es un jugador más joven que existe en la NFL. ¿Por quién fueron? Por Tyrone Tracy. Sabían el potencial que tenía. Y cuando regrese Devin Singletary, después de ver lo bien que lo está haciendo Tyrone Tracy, yo sí creo que existe una posibilidad en que va a ser un 1A y un 1B. Pero ya podría ser un 1A a favor de Tyrone Tracy. Esta semana van en contra de Filadelfia y después van en contra de Pittsburgh. Filadelfia, media tabla en contra de los corredores, y Pittsburgh, séptima defensiva más complicada en contra de los corredores. Un escenario favorable y que Devin Singletary se vuelva a romper. Tyrone Tracy le puede ir bastante bien. De la zona de corredores, podría llegar a ser mi corredor favorito de buscar en los waivers de esta semana, si no fuera porque el siguiente corredor va a tener una muy buena oportunidad en la siguiente semana. De los San Francisco 49ers, aquí no me maten. Isaac Guerrero
lo hizo bastante bien con la salida y la lesión de Jordan Mason, que me duele mucho la lesión de Jordan Mason porque les hemos dicho, yo sé que ustedes lo tienen en sus ligas y les dijimos vayan a iniciarlo. Es que el partido era sumamente favorable en contra de Seattle, media tabla en contra de corredores, pero bueno, ¿qué sucedió? Jordan Mason tiene una lesión, un esguince de la articulación acromioclavicular, sufre la lesión, sale del, si no mal recuerdo fue en la primera mitad, no sé si fue en el segundo cuarto, sale del partido, entre comillas, vuelve en la segunda mitad, entra una jugada y fue como, lo ideal no es que sigas ahí jugando porque te puedes regrabar la lesión, y lo terminaron sacando del partido. Jordan Mason sale del partido, nos deja con muy poca esperanza de meter más puntos. Creo que metió 9 puntos fantasy si no me falla la memoria. Y bueno, después entra Isaac Guerrero y consigue 10 acarreos para 99 yardas por tierra. Eso fue increíble. Y bueno, no lo buscaron por aire, pero lo que sí me gustó es que vio muy buenas oportunidades en zona roja. 2 acarreos dentro de la yarda número 20 y uno de ellos fue dentro de la yarda número 5. Tuvo un acarreo de más de 40 yardas. Promedio de yardas por acarreo, 9.9. Preciosas yardas por acarreo. Cuando se da y cuando se plantea la lesión de Jordan Mason, no se esperaba que Guerrero tomara la relevancia por completo de los acarreos. De hecho, estaba al inicio con una división en acarreos con ese Patrick Taylor, pero al final se quedó con los acarreos Isaac Guerrero. Y bueno, un acarreo ya les dije de más de 40 yardas, que fue 76, siendo específico. Y además, justamente, si ustedes vieron el partido, ese acarreo de 76 yardas fue el acarreo que selló el juego y se deslizó antes de generar el touchdown. O sea, si no se hubiera deslizado, Guerrero no hubiera alcanzado al menos unos 16 puntos fantasy. Así que ahí hay potencial. No se compren nada más que se quedó con 9.9 puntos fantasy. Claro que es sumamente dependiente que Jordan Mason no vaya a jugar en esta semana. Claro que seguimos estando al pendientes que pueda regresar Christian McCaffrey, que los rumores siguen estando sólidos, que podría regresar a inicios de noviembre, es decir, en 2-3 semanas ya podría estar de vuelta. Y un punto bien importante es que si es que Guerrero se llega, o más bien, si Jordan Mason no juega en esta semana, vas en contra de Kansas City. Y al día de hoy son la peor, bueno, más bien la defensiva más complicada para los corredores, la mejor defensiva en contra de los running backs en lo que va la temporada en fantasy. Así que mucho cuidado, mucha atención, va a ser sumamente dependiente de si juega Mason o no juega Mason. Otro corredor, que podría ser igual una gran prioridad porque su corredor titular suele lastimarse bastante. De los Arizona Cardinals, Emari Demercado. James Conner sufrió una lesión, sale a mediados del tercer cuarto a que le den un vendaje en el tobillo y no volvió. Registró una cantidad de snapshare bastante baja de 29% y después que sale, bueno, más bien me gustaría hacer un poquito de recap. Recordemos que James Conner históricamente también siempre se lesiona, igual como Aaron Jones suele ser un jugador que se lesiona bastante. James Conner siempre se iba a perder al menos 1 o 2 partidos de la temporada. La temporada pasada se lastimó y bueno, tomando en consideración que ya se llegó a tocar en este partido, requiero que le vendaran el tobillo y conociendo su historial, pues Demercado puede ser una opción muy relevante. Demercado fue sumamente explosivo en esta semana con la salida de James Conner. Sí y no. En promedio de yardas por acarreo lo hizo bastante bien. 6.3 yardas por acarreo. Tuvo 4 acarreos nada más. Ese número podría dar un poco de miedo. 25 yardas por tierra. Pero el potencial de Emari Demercado hay que recordar que también es aéreo. Porque tuvo 7 targets para 5 recepciones y 39 yardas por aire. Promediando 5.6 yardas por target. Lo cual es bastante bueno para un corredor. Esta semana vas en contra de los Chargers. Son la 10ª mejor defensiva en contra de los corredores. Podría ser que James Conner sí llegue a jugar. Porque no se considera que sea grave la lesión que tiene, aunque no sabemos, las cosas cambian durante la semana, pero si llega a jugar James Conner, imaginemos esto, llega a jugar James Conner en contra de los Chargers y le vuelven a pegar o vuelve a sufrir una lesión en el tobillo, no hay manera que vaya a jugar en la semana número 8. ¿Saben contra quién van en la semana número 8? Los Arizona Cardinals, contra la tercera peor defensiva en contra de los corredores, Miami. Y si tú en esta semana, que no tienes necesidad de ir por ningún jugador que vayas a iniciar en la semana número 7, y dices, tengo un espacio, agarro de mercado, acepto el riesgo, y ya les dije, se lastima con en la semana 7, tienes un corredor número 1 para la semana número 8. Y bueno, último corredor que me gustaría considerar y que vayan a echarle un ojo, y vale la pena decirlo porque fue de los corredores que metió la mayor cantidad de puntos fantasy esta semana y nadie lo tenía, estoy seguro. Sean Tucker de los Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué eran los Tampa Bay Buccaneers esta semana? Pues que no jugó Rashad White en la semana número 6, que nos dio justamente Sean Tucker en contra de los New Orleans Saints. Nos dio 14 acarreos para 136 yardas por tierra y un touchdown además por aire. Generó 56 yardas entre recepciones y además otro touchdown. En total, 34.2 puntos fantasy. En teoría,
¿Quién era el corredor titular de los Tampa Bay Buccaneers con la salida de Rashad White? Bucky Irving. Pero el que superó en cantidad de oportunidades, en yardas por acarreo, porque promedió 9.7 yardas por acarreo, fue Sean Tucker. No sabemos qué vaya a pasar en el futuro. No sabemos si la lesión de Rashad White va a extenderse mucho más de la semana número 6. Tucker, por supuesto que después de ver esta cantidad de volumen, considerando que Rashad White se pierda la semana número 7, es una opción para flex, por supuesto, es riesgosa, sí. No tiraría todavía a Bucky Irving. Yo esperaría, me creería más que va a ser una repartición en favor a este Sean Tucker si lo veo una semana más, pero no me sorprendería que si no llegara a jugar Rashad White en esta semana número 7, que va a ser en contra de Baltimore, que ojo, tercera mejor defensiva en contra de los corredores, si esta semana veo un poco más de Bucky Irving, no me sorprendería tampoco. Así que si estás en una liga muy profunda, puedes ir por Sean Tucker y en caso que no juegue Rashad White, lo puedes iniciar. Si juega Rashad White, no hay manera que metas a Tucker. A diferencia de Bucky Irving, que podrías llegar a meterlo y que te llegue a generar unos 9 puntos fantasy sin problema. Y nada más un extra. Vamos a dar. Aquí estamos para dar extras. Y sí me gustaría decirlo porque si sale esto que les voy a decir, mucho cuidado para los que tienen a Kareem Hunt. Porque Clyde Edwards-Helaire, más bien los Kansas City Chiefs, tuvieron semana de bye en la semana 6. Y Clyde Edwards-Helaire ya regresa. No sabemos cómo va a ser la repartición. No hay ningún dato que nos hayan dado todavía los Kansas City Chiefs. Pero cuidado que el que ha sido el caballo de batalla por ahora de los Kansas City Chiefs, ha sido Kareem Hunt. Y Kareem Hunt no es el jugador más joven de todos. Clyde Edwards-Helaire entra o regresa en una situación similar. Entra siendo el corredor que conoce en teoría mejor este backfield. Y esta semana podría ser que tenga mayor relevancia. Espero que Clyde Edwards-Helaire sea el corredor que tome las oportunidades de caballo de batalla. Siendo sinceros, no. Yo me esperaría una repartición 1A, 1B, pero no lo sabemos. Entonces, cuidado con Kareem Hunt. Si quieres adelantarte a los waivers de la siguiente semana, agarra a Clyde Edwards-Helaire porque si le va bien, ojo ahí. Vamos a la zona de wide receivers. Haciendo énfasis en lo que ya les dije en las noticias, revisen a Josh Downs, revisen si Josh Downs está disponible, que nos hicieron una mala jugada a los Indianapolis Colts porque nos habían dicho que Michael Pittman iba a jugar, no entrenó la semana, no entrenó el miércoles, no entrenó el jueves y resultó que el viernes sí entrenó y que sí podía llegar a jugar y sí terminó jugando, pero el que la reventó fue Josh Downs con 19 targets, muchos más targets que lo que hizo Michael Pittman. Mucho ojo con Josh Downs. Recordemos que vayan a ver el episodio de waivers de la semana pasada donde enfaticé un poquito más, hice un análisis más a profundidad de los wide receivers de los Colts que son dependientes ¿a qué? A que Joe Flacco siga siendo el quarterback. Porque si está Anthony Richardson, no nos gustan nada. Wide receivers que pueden estar disponibles y que vale la pena que revises. Mucho ojo con Christian Watson. Vamos a hablar si es de los wide receivers de los Green Bay Packers. Regresa a una lesión de la semana número 5. Juega en la semana número 6 en contra de Arizona y tiene 4 targets para 3 recepciones y 68 yardas aéreas. Un touchdown por aire. Lo hizo bastante bien. Promedió 22.7 yardas por recepción. Los targets no son atractivos. La mayor cantidad de targets que ha tenido este Christian Watson a lo largo de la temporada fue en la semana número 1 en contra de Filadelfia. No me gustan los Packers al 100% porque hay una competición bastante numerosa en cantidad de targets. Tenemos a Romeo Doubs, que hablaré un poco de Romeo Doubs. Tenemos a Christian Watson. Tenemos a Jaden Reed. Y teníamos a Dontavion Wicks. ¿Por qué estamos hablando de Christian Watson? Porque Dontavion Wicks salió y no regresó debido a una lesión en el hombro. Considerando que Dontavion Wicks se llega a perder un poco de tiempo, tienes que tener a Christian Watson. Christian Watson, claro que debería de ser relevante. Vas en contra de Houston la siguiente semana. Un partido que se espera que sea a favor de Houston, que los Packers tengan que tomar las riendas aéreas. Y después vas en contra en la semana 8 de los Jaguars, la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Ya lo dije, sin Dontavion Wicks, solo únicamente teniendo como tu arma principal a Jaden Reed. Y claro que sigues teniendo a tu arma en la zona de tight ends. Pero Christian Watson podría llegar a ser relevante, ya lo dije y repito, con la lesión de Dontavion Wicks. Regresando o estando saludable Dontavion Wicks, no estoy tan hypeado con la situación de Christian Watson, pero por ahora que no sabemos qué es lo que va a pasar, vale la pena tenerlo porque puede llegar a ser una muy buena opción de flex. Otro wide receiver que vale la pena tener, que puede ser que la gente no se haya olvidado de lo que hizo en la semana número 5, porque tuvieron semana de bye en la semana número 6, Juju Smith-Schuster. Y que ustedes me dirán, Juju, si Juju ya no era relevante, cuando estaba con los Patriots era nada, era un 0. Yo lo sé, pero con la lesión de Rashee Rice lo hizo bastante bien en la semana número 5. Recordemos un poco sus números. En contra de los Saints, que sí, son la 9ª peor defensiva en contra de los wide receivers. 7 recepciones en 8 targets y 130 yardas aéreas. Tuvo un target
dentro de la yarda número 5. No lo concretó y no lo convirtió en un touchdown, pero sí fue un target dentro de la yarda número 5. Podría haberse quedado ahí con un touchdown. Estuvo promediando 18.6 yardas en promedio por recepción. Tuvo 2 recepciones de más de 20 yardas y una de ellas fue de más de 40 yardas. Puntos fantasy, 20 puntos fantasy. Con la lesión de Rashee Rice, hay alguien que tiene que tomar las riendas de este equipo y Juju Smith-Schuster al menos fue el que lo hizo en la semana número 5. ¿Considero que va a ser el target favorito de Patrick Mahomes de ahora en adelante? Claro que no, porque tienes a Travis Kelce y eso es más que obvio y ustedes lo saben. Pero considerando que las defensivas se vuelquen a cubrir más a Travis Kelce porque es la amenaza más fuerte que tiene Kansas City por aire a este momento, pues Juju Smith-Schuster debería estar un poco más libre. Puede llegar a ser un wide receiver 3, un flex alto sin ningún problema en las próximas semanas. Esta semana vas en contra de los San Francisco 49ers, una defensiva media tabla en contra de los wide receivers. Yo creo que puede llegar a hacerlo bastante bien Juju Smith-Schuster. Hay gente que no lo considera, ya lo dije, por la semana de bye y puede ser que esté disponible. Y no es mi wide receiver favorito, pero sí mi segundo wide receiver favorito para ir en esta semana de waivers. La pregunta es, ¿quién es mi wide receiver favorito para esta semana de waivers? Y si tú estás teniendo muchas lesiones, tienes a Marvin Harrison, tienes a Chris Olave, estás lidiando con la lesión o la conmoción de Malik Nabers, o estás lidiando con cualquier situación en la zona de wide receivers, como tener a Rashee Rice, como tener a Michael Pittman y estar ahí entre líneas que sí, que no, etc. Yo consideraría, aquí hay riesgo, pero hay ganancia, a Demario Douglas. Considero que Demario Douglas de los New England Patriots es el único jugador que sí podrá ser relevante a largo plazo y a la larga podrá llegar a ser hasta un wide receiver 2 bajo sin ningún problema con lo que vimos esta semana. Me dirán, ¿te estás emocionando de más con lo que dice Drake Maye esta semana? Puede ser. Pero esta semana se enfrentaron en contra de Houston, defensiva media tabla en contra de los wide receivers. ¿Y cómo le fue a Demario Douglas? 9 targets para 6 recepciones y 92 yardas por aire, una recepción, un promedio de yardas por recepción de 15.3 yardas. Pero no es eso. Hay algo que nos gusta de los wide receivers, que es el volumen. Y eso lo tiene Demario Douglas. A diferencia de lo que les dije de Christian Watson, que tuvo 4 targets, Demario Douglas 9 targets. Y la semana pasada en contra de Miami, 9 targets igual. Un target share de 31%. Y en la semana número 3 en contra de los Jets, 9 targets. Un target share de 25.7%. En el esquema de los Patriots, Demario Douglas es el wide receiver número 1. Y ahora que estuvo Drake May a los controles, sigue siendo el target número 1. Sigue siendo el arma principal de los Patriots por aire. Lo que queremos es un wide receiver con volumen. Y esta semana van en contra de los Jaguars. Ya lo dije en las noticias. Segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. ¿Quieres a Demario Douglas? Yo de verdad, por el jugador que voy a buscar en la mayoría de mis ligas, porque tengo problemas de wide receivers, es Demario Douglas. ¿Qué otra situación se vuelca a favor de tener a Demario Douglas? Que, bueno, esta pregunta la pueden responder ustedes. ¿Creen que va a ganar los Patriots o va a ir ganando en los partidos que le quedan de la temporada? No, esta ofensiva no está para ganar muchas cosas. Va a ser un escenario desfavorable en la mayoría de los partidos que le quedan por la temporada. Y un escenario desfavorable durante el partido que vayas perdiendo por 1, 2, 3 touchdowns, tienes que volcarte al ataque aéreo. ¿Y aquí van a buscar? A Demario Douglas. Entonces, Demario Douglas se vuelve un jugador bastante confiable. Es un jugador que yo iniciaría. No me quiero emocionar mucho, pero sí como un flex alto, hasta algunas ligas wide receiver 2 bajo esta semana en contra de los Jaguars, así que aquí yo priorizaría bastante. Ya lo dije en inicio de los wide receivers, otro wide receiver que me llama mucho la atención, ya lo dije, es Christian Watson, y también hay que hablar de Romeo Doubs. ¿Por qué? Porque igual tuvo una lesión en la semana número 5, regresa en la semana número 6 en contra de los Arizona Cardinals, le fue mejor en números a comparación de Christian Watson, igual tuvo 4 targets para 3 recepciones y 49 yardas por aire. La diferencia es que 2 touchdowns. Lo que lo hace relevante a Romeo Doubs es que es una amenaza en zona roja. Y misma situación. ¿Por qué iría o por qué me llama la atención o por qué considero que podría llegar a ser relevante a Romeo Doubs para las siguientes semanas? Por la lesión de Dontavion Wicks. Esta lesión le abre las puertas para que tenga un papel más importante nuestro queridísimo Romeo Doubs. Y repito, no estoy muy hypeado con el ataque aéreo de los Packers porque hay muchos jugadores a los cuales alimentar. Jordan Love históricamente ha podido alimentar a muchos jugadores, por supuesto, pero sí me da un poco de miedo porque habrá inconsistencia. Jayden Reed es el que estoy más confiado, obviamente, esto yo sé que también ustedes, pero igual Christian Watson y Romeo Doubs, en caso que tengan la necesidad, puedes ir a conseguirlo. Ya les dije, esta semana van en contra de Houston, media tabla en contra de los wide receivers, y en la semana 8, Jaguars, segunda peor defensiva en contra de los wide receivers.
Haciendo el círculo completo de una noticia que les acabo de decir de una lesión, Marvin Harrison sufre una conmoción en el partido de la semana 6 en contra de los Packers y podría llegar a ser, no lo sabemos, no está confirmado, pero podría llegar a ser que se pierda la semana número 7 si la NFL continúa con esa tendencia de ser un poquito más precavidos en avanzar o pasar el protocolo de conmoción, como lo vimos con Malik Nabers, como lo vimos con Trey McBride, que al menos se pierden una semana. Repito, sale Marvin Harrison con la conmoción. ¿Quién se vuelve la primera opción de Kyler Murray? Trey McBride, y seguirá siendo Trey McBride, y si está Trey McBride tiene que estar bastante feliz. Pero el wide receiver o el elemento que se quedó con el touchdown, ¿quién fue? Michael Wilson. Mucho ojo con Michael Wilson. Esa semana número 6 tuvo 4 targets para 2 recepciones y 21 yardas por aire y un touchdown. No son números estratosféricos, no veo volumen tampoco, pero bueno, si se la llama Marvin Harrison, debería de ser al menos el segundo target favorito de Kyler Murray. Tiene escenario complicado. Vas esta semana en contra de los Chargers, la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Y en la semana 8 en contra de Miami, la segunda mejor defensiva de los wide receivers. Pero bueno, si tienes la necesidad, necesitas un flex bajo, puede llegar a hacerlo bien. Y ya para cerrar el episodio me gustaría hablar de un tight end. Siempre les traigo aquí un tight end. Tight end es complicado llegar a decirles. Hemos dicho muchos. Si ya llegaba a estar Evan Engram disponible en tu liga para la semana pasada, era más que claro que tienes que ir a conseguirlo. Pero al menos esta semana no te traigo un tight end como lo hice cuando te hablé de tight end de los Packers que le iba a reventar y le está reventando. Vamos a hablar de los Washington Commanders de Zach Ertz. Hay muy pocos tight ends constantes. Yo sé que Zach Ertz no ha dado puntos estratosféricos, pero lo que me llega a llamar la atención de este Zach Ertz es que ha conseguido más de 6 puntos fantasy en sus primeros 6 partidos y al menos ha tenido 4 targets en cada uno de ellos. Eso es bueno. No ha concretado en la mayoría. ¿Está generando buenas yardas después de la recepción? Sí, en la semana número 6 en contra de Baltimore, que claro que son la quinta peor defensiva en contra de los Titans, generó 17 yardas por recepción, 10 puntos fantasy. Zach Ertz no va a ser un Titan que te va a generar la cantidad de puntos increíble o una jugada tan explosiva como lo hizo, no sé, Sam Laporta esta semana con la jugada tochera que hicieron los Detroit Lions en contra de los Cowboys, pero sí va a ser un Titan que te puede llegar a dar al menos unos 8 o 9 puntos fantasy y la siguiente semana esta semana número 7 van en contra de Carolina, que son la octava peor defensiva en contra de los Titans, y después van en contra de Chicago, que son media tabla. Vale la pena que lo revises si es que tienes la necesidad. En caso que no estés Zach Ertz y necesites algún tight end por ahí, yo buscaría a lo mejor a Cade Otton. Tiene una semana favorable en contra de Baltimore y también a Hunter Henry. Puede llegar a ser relevante porque ya lo dije, vas en contra de los Jaguars. Serían tight ends que buscaría como streamers. Otros quarterbacks que me llamaría la atención, ojo con Matthew Stafford, si es que llega a estar disponible en tu liga. O de Sean Watson, ¿por qué no? Porque van en contra de Cincinnati. Running backs, los running backs que les acabo de decir que son relevantes, obviamente Ty Chandler de preferencia, en caso que no juegue Aaron Jones, Isaac Guerrero en caso que no juegue Jordan Mason, Tyler ayer no importa que juegue Villan Robinson, lo puedes llegar a iniciar. Y wide receivers, mi wide receiver favorito para esta semana, que es de Mario Douglas, Julius Smith-Schuster, también puede llegar a ser una muy buena opción de streamer, y también un wide receiver que les he dicho en múltiples ocasiones, que va a encontrar una defensiva que no es tan buena en contra de los wide receivers, Xavier Leggett, mucho ojo ahí. Defensivas, me gustan los Saints en contra de Denver, juegan el jueves, así que mucho ojo ahí cuando hagan los cambios. Y la defensiva que se enfrenta en contra de Carolina, obviamente, que son los Commanders, y la defensiva que se enfrenta en contra de Miami, claro, los Indianapolis Colts. Y bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que vayan a conseguir los waivers que quieren. No olviden darle me gusta, dejar un comentario. Recuerden que estamos con las suscripciones en Instagram, en donde contestamos todas sus preguntas y hacemos un live los domingos. Vayan a seguirnos, denos su apoyo. Nada más que agregar. Que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.